Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. El tema de esta mañana que causó altísimo impacto. Obviamente, un artículo de la rendición de cuentas, el 188, particularmente limita el acceso a los pacientes a recurrir a la justicia, el conocido recurso de amparo. Es decir, son pacientes que no reciben sus prestaciones de salud y sus fármacos ni del Ministerio de Salud Pública ni del Fondo Nacional de Recursos. Y ahora este artículo les impide también acceder a la justicia. Los ata de pies y manos. Es algo realmente asombroso. Y para hablar de este tema, obviamente convocamos a un experto, el doctor Juan Sereta, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Juan, muy buenos días. Muy buenos días. Me imagino cómo te cayó este artículo y a todos los pacientes, particularmente a los terminales. Te escucho. Bueno, sí, la verdad que una mala noticia que otra vez se intente, como en el 2015 se intentó por la misma mecánica, introducir en la ley de presupuesto un artículo que limita el acceso a la justicia a los que menos tienen. Y otra vez que se insista con este tipo de estrategias de seguir poniendo obstáculos a los pacientes que están enfermos a la hora de acceder a las prestaciones de salud que necesitan, la verdad que nunca es una buena noticia, más aún cuando se usa una ley de rendición de cuentas para intentar plantear este tema, temas que son complicados, que son además de mucho impacto y que merecen una discusión mucho más transparente, más amplia y más seria que incluirlo así en un artículo de rendición de cuentas. Doctor, y si se aprobara, vamos a un supuesto, este artículo, ¿qué posibilidades, qué escenario le quedan a los pacientes plantear un recurso de inconstitucionalidad paralelo al recurso de amparo? ¿Cómo es? Bueno, si se llegara a aprobar este texto, que aspiramos a que no lo sea, a que no. Justamente por eso estamos justamente haciendo reflexionar o pidiendo que reflexionen sobre los legisladores para que no se vote, pero si se aprobara este texto, ahí va a haber que estar a la lectura que los jueces hagan de este texto, qué impacto tiene en la normativa que ya tenemos. Tenemos un artículo de la Constitución, el artículo 44, inciso 2, que protege a los que no tienen recursos económicos para acceder a las prestaciones de salud y establece una contraprestación del Estado, una obligación estatal. Bueno, habría que ver qué lectura se hace a nivel de la justicia, pero una lectura posible sería entender que hay que primero desaplicar esta ley y para eso tramitar el camino, recorrer el camino de la declaración de inconstitucionalidad, que en nuestro país tiene la peculiaridad de que tenemos un sistema concentrado y con efecto solo para el caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo declara la inconstitucionalidad de las leyes de la Suprema Corte de Justicia y solo esa declaración sirve para quien la planteó. Caso por caso. Caso por caso. Persona por persona. Eso significaría un obstáculo importante para pacientes enorme, porque estos trámites muchas veces, más allá que los jueces puedan disponer de medidas provisionales, muchas veces los tiempos judiciales no se compadecen con los tiempos de los pacientes. Juan, leí declaraciones en la prensa, concretamente en el diario El Observador, donde aparentemente la bancada oficialista, la bancada del Frente Amplio, no votaría este artículo 188. ¿Qué noticias tenés tú? Bueno, sí, lo que ha aparecido en la prensa es lo que hemos conocido de que muchos legisladores del Frente Amplio no estarían de acuerdo con aprobar este tipo de artículos. Esperemos que así sea y que oficialmente se manifieste que se retira el artículo de la ley o que definitivamente no se vota, porque sería un retroceso muy importante para el país, no solamente desde el punto de vista del derecho a la salud, sino también al evitar o obstaculizar el acceso a la justicia de las personas. No le hace bien a ningún régimen democrático y republicano como el nuestro. Tú que has estado desde hace años, Juan, parecería que hay una política de poner trabas, de poner limitaciones al acceso a los fármacos, al derecho a la vida cuando estamos hablando de pacientes, por ejemplo, oncológicos terminales. Digo, uno no llega a concebir esto, y más cuando se llena la boca mucha gente de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Definitivamente, lamentablemente, la estrategia ha sido en los últimos años seguir poniendo obstáculos para que los pacientes que no tienen recursos no puedan acceder a través de las acciones judiciales. Evidentemente esa no es la solución a un problema tan complejo como el de los medicamentos de alto costo. Se requiere
enfocar y dedicarnos a trabajar sobre el problema de fondo y no obstaculizar a quienes logran acceder a través de la justicia. ¿Cómo debe haber caído? Sé que estás en permanente contacto con pacientes porque tú planteás y tu equipo recursos de amparo y las asociaciones de pacientes. Esto les debe haber caído como un mazazo, literalmente. Sí, he estado en contacto con varias asociaciones de pacientes que están preocupados. Claro. Por esta norma, incluso pacientes particulares que vienen a la consulta también nos han manifestado su preocupación o su apuro en tramitar sus acciones antes de que se apruebe este artículo. Evidentemente es un nuevo factor de estrés, de preocupación para personas enfermas que se les avise, se les anuncie que el Estado no va a responder o pretende crear un espacio de irresponsabilidad ante reclamos judiciales. Juan, ¿has hablado con algún legislador o legisladora del Frente Amplio al respecto? He estado en contacto con algunos legisladores, me han mostrado su disposición a estudiar este artículo y discutirlo en el ámbito de su agrupación. Esperemos que muchos de estos legisladores incidan positivamente para que este tipo de normas no se apruebe. ¿Qué plazos hay? Digo, porque la teleaudiencia debe querer saber cuándo esto lo aprobaría o no, o se retiraría el artículo 188, digamos. Bueno, en realidad estamos en los plazos de aprobación de la rendición de cuentas. Justamente estas prácticas de incluir artículos que no tienen que ver con la rendición de cuentas o que no tienen que ver con el presupuesto en estas leyes que tienen cientos de artículos es lo que hace dificultoso el análisis y la discusión específica. Los plazos son los de aprobación de la rendición. Esperemos que se retire antes y que ni siquiera tengamos que tener presencia en el Parlamento para impedir la aprobación de este artículo. Está claro entonces que, bueno, se puede pensar que la bancada oficialista no vote, pero no estamos absolutamente seguros. No. Hemos leído declaraciones de algunos legisladores del Frente que han expresado que no lo votarían, pero bueno, ni tú ni yo tenemos la compulsa de todos los legisladores. Y es más, en el caso mío, estamos deseosos de escuchar una manifestación oficial de la bancada del Frente Amplio, porque eso nos permitiría transmitirle seguridad a los pacientes que hoy están preocupados por esta situación, transmitirle seguridad en el sentido de que más allá de lo que pueda pasar en un proceso judicial, no se les va a cerrar la puerta de poder reclamar lo que ellos entienden le corresponde a través de la justicia. Hablamos siempre de medicamentos de alto costo, aunque a las autoridades ahora les gusta decir de alto precio. También esto incluye a las prestaciones de salud, sí, a los actos médicos. Estamos hablando de todo tipo de prestaciones de salud no cubiertas por el sistema. A mí me gusta, en lugar de hablar de medicamentos de alto costo o de alto precio, hablar de prestaciones no incluidas. Porque ahí tenemos medicamentos, tenemos dispositivos, tenemos terapéuticas diversas, tenemos implantes, una serie de prestaciones de salud que no están cubiertas en el sistema, que algunas pueden ser consideradas de alto costo de acuerdo a los estándares internacionales, pero otras ya ni siquiera son de alto costo, son de costo mediano. Costo mediano. Como profundo conocedor del tema y estando en contacto con todas las partes, hoy, 19 de julio, ¿qué perspectivas ves de que se apruebe o no este artículo 188? Como te decía recién, yo, en virtud de lo que he conversado, soy optimista en que este artículo se retire, pero me encantaría poder transmitirle a los pacientes que están preocupados hoy la certeza de que va a ser retirado del proyecto de rendición de cuentas. Bien. Doctor Juan Sereta, gracias como siempre. No, a las órdenes. Y vamos a seguir, tú y yo y todos los pacientes, obviamente con enorme atención este proceso, deseando que se retire este artículo, que no tiene nada que ver absolutamente, un tema de salud con la rendición de cuentas. Totalmente. Un placer, como siempre. No, gracias por la invitación. Doctor Juan Sereta, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, sobre un tema de altísimo impacto para los uruguayos, particularmente para quienes están enfermos y particularmente para los enfermos terminales. Nosotros damos vuelta a la página, nos vamos al micro TTRC.